trabajo sobre algunos conocimientos sobre la genética. Fue elaborado por el grupo 13 de las alumnas Francialena Osorio Criollo y Patricia Salazar, cuyo tutor es el doctor Gustavo Acosta de la Universidad Nacional Abierta la Distancia UNAD, en la parte de Ingeniería Agroforestal. Empezamos por decir qué es la genética, y es la ciencia biológica cuyo objetivo es el estudio de los patrones de la herencia. Los genes, por supuesto, se forman de los segmentos del ADN. La genética humana tiene como objetivo determinar el fenotipo de algunas de sus características hereditarias y analizar genealogías. En los organismos se reproducen sexualmente solamente dos células que están envueltas en la reproducción. Una de ellas es el espermatozoide del macho y la otra es el óvulo de la hembra. La división de biología que estudia la herencia o los métodos mediante los cuales estas características pasan de una generación a otra es la genética, los que se llama la genética. Se usan términos diferentes para señalar la apariencia y la constitución genética de un organismo. La apariencia externa de un individuo es lo que se llama el fenotipo. Esto simplemente indica cómo se ve relativo a ciertas características, pero no dice nada sobre su constitución genética. Si se sabe mediante estudio que el organismo es homocigoto o heterocigoto, entonces se puede decir algo sobre su genotipo o construcción genética. Para indicar todos los genes que portan un individuo, se ha introducido en genética el término de genotipo, que es la constitución genética. El fenotipo es el resultado de la manifestación física, bioquímica o fisiológica de los genes. Por ejemplo, un individuo de estatura alta, color de ojos azules, puente de nariz, convexo, pelo rizo, tipo de sangre AB, etcétera, etcétera. Encontramos ahora, o vamos a hablar ahora sobre los ácidos nucleicos. Estos ácidos están formados por subunidades llamadas nucleótidos. Pueden ser un solo nucleótido o una cadena larga de nucleótidos. Son ácidos nucleicos de cadena larga, se llaman ácidos de cadena larga, en donde encontramos como dos tipos: el ácido desoxirribonucleico o el ADN, que es el material genético de todas las células vivas, y el ácido ribonucleico, o que se llama el ARN, que es el material genético de algunos virus. Transfiere la información genética del ADN a las proteínas. Ahora veremos la replicación de ese ADN. Esa replicación es el proceso mediante el cual la molécula de ADN hace propias de sí misma y por lo tanto del cromosoma. En el núcleo hay muchos nucleótidos libres, que son los bloques de construcción del nuevo ADN. Los pasos de la replicación del ADN. La doble hélice se desdobla de modo que las dos cadenas de nucleótidos quedan paralelas y se rompen los enlaces entre las bases. Las dos cadenas de nucleótidos se separan, empezando en un extremo y abriéndose hasta el otro. Cada mitad de la molécula sirve como un molde para la formación de una nueva mitad del ADN. Las bases de los nucleótidos libres se unen con las bases correspondientes en las dos cadenas de nucleótidos expuestas. La unión específica de A con T y de C con G asegura que las copias nuevas de ADN sean copias exactas del original. Hablando del ácido ribonucleico del ARN, es un ácido nucleico que se compone de una sola cadena de nucleótidos.
Los nucleótidos de ARN están formados por ribosa en lugar de la desoxirribosa del ADN y tienen la base nitrogenada, uracilo, en lugar de timina. Los tipos del ARN. Encontramos tres: el mensajero o ARNM lleva la instrucción para hacer una proteína en particular desde el ADN en el núcleo hasta los cromosomas. El ARN de transferencia o ARNT lleva los aminoácidos a los ribosomas que se encuentran en el citoplasma. El ARN ribosomal o ARNR forma parte de los ribosomas. Es lo que podemos hablar acerca de esta parte de la genética, que ojalá nos pueda aportar a todos mayor información y conocimiento para nuestro crecimiento como estudiantes. Muchas gracias.